La ciencia ficción nos ha regalado mundos increíbles y tecnologías acojonantes con las que solo podríamos soñar. Desde los sables de luz de Star Wars hasta los viajes por el hiperespacio de Star Trek o Stargate. Son historias maravillosas, sí, pero seamos sinceros, la mayoría pasan muy de puntillas por la ciencia de verdad. A veces, la explicación a todo lo que vemos se resume en este meme. Bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Entiendo, bien, sí, pero en el episodio AG4... Un mago. ¿Y si te dijera que existe una serie que no necesita magia para dejarnos con la boca abierta? Una serie donde el espacio no es un escenario vacío, sino un personaje más que intenta matarte a cada segundo siguiendo las leyes de la física. Hoy vamos a hablar de la maravillosa The Expanse. Si no has oído hablar de ella, no te culpes. Es una serie tan de nicho y tan dura de entrar al principio que es normal que no te haya llegado. Es la llamada ciencia ficción dura. Es una joya que los fans tuvieron que rescatar de la cancelación. Literalmente le rogaron en redes a Jeff Bezos que la comprara para Prime Video, porque no podíamos dejarla morir. Y es que, una vez que superas ese umbral de los primeros episodios densos y poco amigables para el público general, donde muchos abandonan porque no se lleva de la mano al espectador, se convierte en un agujero negro del que no puedes escapar. Es, sin ninguna duda, la serie de ciencia ficción más realista jamás creada. Hoy vamos a desmenuzar la ciencia real que hay detrás de esta aventura que me tiene loco. Bienvenidos a Cosmonautum, el lugar donde hablamos del espacio de forma simple y amena para que todos podamos entenderlo. Para entender por qué esta serie es diferente, hay que mirar qué hay detrás de las cámaras. The Expanse es ante todo una saga de 9 novelas de éxito mundial, pero firmada con truco. El nombre que verás en las portadas, James S. A. Corey, es en realidad un seudónimo que esconde a dos escritores, Daniel Abraham y Ty Franck. Y aquí viene el dato que explica por qué la trama es tan adictiva. Ty Franck fue durante años, 5 para ser exactos, el asistente personal de George R.R. Martin, el procrastinador autor de Juego de Tronos. Esa influencia es el ADN de la serie. Por eso se siente como un Juego de Tronos espacial. No hay buenos muy buenos ni malos de caricatura. Hay sociopolítica descarnada y una construcción de mundos tan sólida que asusta. De hecho, este universo nació originalmente de un juego de rol que los autores diseñaron, lo que obligó a que cada rincón del sistema solar tuviera reglas coherentes antes incluso de escribir la primera página. ¿Pero de qué trata? La trama es la misma que la que no dejamos de tener a pequeña escala en la Tierra, pero expandido en nuestro sistema solar. Y es que los vicios planetarios cuesta dejarlos atrás. Nos sitúa en un siglo XXIII, donde la humanidad ha colonizado el sistema solar, pero está al borde de una guerra total, una especie de guerra fría en toda regla, y el tablero de juego tiene 3 bloques principales. La Tierra, gobernada por la ONU, es la vieja potencia, rica pero estancada y superpoblada, una sociedad que no valora lo que tiene. Podemos decir que sería el equivalente de la vieja Europa en época colonial, pero a nivel planetario. Marte, una potencia militar joven y disciplinada que sueña con terraformar su planeta. Podríamos hablar del equivalente de China o Rusia en su momento, o ahora la incipiente India. El cinturón de asteroides, alianza de planetas exteriores, donde viven los trabajadores que extraen los recursos para los otros dos. Los cinturonianos son la clase obrera, explotada y físicamente cambiada desde la cuna por vivir en baja gravedad. Lo que hoy podrían ser los países fábrica de las potencias actuales, como pueden serlo África o los países en desarrollo actuales, siempre subyugados por los más ricos. Como vemos, la canción nos puede resultar demasiado familiar. Llevamos escuchándola desde que el mundo es mundo. En este polvorín político y social que es a todas luces una olla a presión a punto de reventar, la desaparición de una chica rica y el ataque a una nave carguera de hielo cruzan los destinos de un cínico y cansado detective y la tripulación de la nave Rocinante. Juntos descubrirán una conspiración que amenaza con cambiar el destino de la especie humana para siempre. Es un ecosistema vivo donde los autores se hicieron una promesa: respetar las leyes de la física hasta donde la narrativa lo permitiera. Si quieres saber si una serie de ciencia ficción es realista, no mires las explosiones ni los disparos láser de colorinchis, mira los vasos de whisky. Hay una escena en los primeros capítulos donde el detective Miller se sirve un trago en la estación Ceres. Si os fijáis bien,
El chorro no cae recto hacia el fondo del vaso, sino que describe una curva lateral extrañísima. A primera vista, parece un error de CGI. Quizá el animador ese día iba borracho o que el actor ha movido la mano, pero no. Es, posiblemente, el detalle de física más brillante de toda la serie, el efecto Coriolis. Veréis, Ceres es un asteroide. Bueno, oficialmente es considerado un planeta enano y es el objeto más grande del cinturón de asteroides. Como es demasiado pequeño para tener una gravedad natural que nos mantenga pegados al suelo, los humanos hicieron lo único lógicamente posible: lo hicieron girar. Al rotar sobre su propio eje a gran velocidad, la fuerza centrífuga nos empuja hacia las paredes interiores. En The Expanse, las paredes son el suelo. Pero aquí viene la movida. En un sistema que gira, la velocidad no es la misma en todos los puntos. Cuanto más cerca estás del centro, del eje, más despacio te mueves. Al verter el whisky, el líquido se mueve a una velocidad distinta que el vaso que está un poco más abajo. El resultado es esa parábola imposible. Y la serie no se queda ahí. ¿Os habéis fijado en ese pájaro que vuela por los túneles de Ceres? No vuela como un pajarillo en la tierra, se mueve casi sin aletear, planeando de forma errática. Esto es porque en un entorno de baja gravedad y rotación, el aire también se comporta de forma distinta, permitiendo que la fauna flote con un esfuerzo mínimo. Pero donde la serie saca el músculo de la verosimilitud es cuando llegamos a la estación Eros. En el capítulo 10 de la primera temporada hay un detalle que a muchos se les pasó por alto. Naomi, una de las protas cinturonianas, deja caer un poco de polvillo de su mano, y este no cae haciendo una curva simple como en Ceres, cae describiendo una espiral. Esto es brillante porque los creadores no usaron el mismo efecto para todo. Eros es un asteroide mucho más pequeño y con una configuración de rotación distinta, lo que genera una gravedad mucho más débil y un efecto Coriolis mucho más exagerado. Ver ese polvillo girar en el aire es la prueba definitiva de la fidelidad de la serie, aunque esa gravedad no se representa en los actores. Bueno, a ver, no es plan de hacerlo todo apegadísimo a la realidad. Como hemos dicho, no es un máster en físicas. Los creadores te están diciendo a la cara: hemos calculado cómo caería el polvo en esta roca específica. En la mayoría de las producciones de ciencia ficción, los personajes se llaman por holograma, de una punta a otra de la galaxia, y charlan como si estuvieran en un zoom. En The Expanse, eso es físicamente imposible. Aquí la regla de oro es la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo. Parece mucho, pero el sistema solar es un sitio jodidamente grande. Si estás en el cinturón de asteroides y quieres hablar con alguien en la Tierra, la señal de radio puede tardar entre 3 y 15 minutos en llegar, dependiendo de cómo estén alineados los planetas, y otros 15 para recibir la respuesta. Por eso, en la serie no hay llamadas en directo a larga distancia, hay mensajes de vídeo grabados. Esto no es solo un detalle técnico, es una herramienta narrativa brutal. Crea una sensación de aislamiento y de impotencia absoluta cuando alguien pide ayuda y sabe que, para cuando su mensaje llegue, puede que ya esté muerto. Y para gestionar toda esta información, usan los terminales de mano. Olvidaos de los móviles actuales de $1.500 la unidad. Son láminas de cristal transparente que funcionan como terminales espejo. No procesan datos, solo muestran lo que la red de la nave, la estación o el sitio donde estén les envía, mediante una red de comunicaciones unificada. Lo mejor es cómo interactúan con ellos, lanzando la información de una pantalla a otra con un simple gesto. Nada de menús complicados, solo fluidez. The Expanse sigue estando a años luz de cualquier otra producción, porque incluso cuando hay hologramas, no son proyecciones mágicas que flotan en el aire porque sí. Son proyecciones de realidad aumentada que los personajes, y nosotros, vemos a través de sus terminales o de las consolas de la nave, diseñadas para visualizar trayectorias tácticas en 3D. Es tecnología funcional, no pirotecnia visual vomitando datos porque sí para que quede chulo en pantalla. Si os pido que dibujéis una nave espacial, probablemente dibujéis algo parecido a un barco o a un avión, con los motores atrás y una cubierta larga donde la gente camina de proa a popa. Olvidadlo,
En The Expanse eso no existe. En esta serie, las naves son rascacielos con un motor en el sótano. Como no existe la gravedad artificial mágica de otras producciones de ciencia ficción, y en el espacio no hay arriba o abajo, ni izquierda ni derecha, los diseñadores usan la física básica, la gravedad por aceleración lineal. Cuando el motor de una nave se enciende y empieza a acelerar, el suelo, que dentro de la nave es tu punto de referencia, te empuja hacia arriba. Para la persona que está dentro, eso se siente exactamente igual que la gravedad de la Tierra. Por eso, las cubiertas de la Rocinante están apiladas una encima de otra, como los pisos de un edificio. Si quieres ir a la cabina de mando, no caminas hacia adelante, subes por una escalera o un ascensor. ¿Qué pasa cuando se apagan los motores? Ahí es donde entran las botas magnéticas. En la mayoría de las series, los personajes flotan de forma caótica o caminan mágicamente. En The Expanse, oyes el clac-clac metálico constante. Esos zapatos son la única razón por la que pueden seguir trabajando cuando no hay aceleración. Pero ojo, porque la serie vuelve a ser realista aquí. Los botines te mantienen pegado al suelo, pero no crean gravedad en el resto de tu cuerpo. Si sueltas una herramienta o te sangra la nariz, ese objeto o ese líquido va a flotar a tu alrededor, mientras tus pies siguen anclados. Pero esta física tiene un coste humano terrible, y aquí es donde la serie brilla al mostrar las diferencias entre especies respecto a la gravedad. Los terráqueos son los tanques del sistema. Han evolucionado en una gravedad de un G constante. Sus huesos son densos, sus músculos fuertes y aguantan las maniobras de alta aceleración mucho mejor. Los marcianos han nacido en Marte, con un tercio de la gravedad terrestre, 0,38 Gs. Aunque son soldados de élite, necesitan entrenar con pesas y medicación constante para que sus cuerpos no se deshagan cuando tienen que visitar la Tierra. Los cinturonianos, Belters, son el caso más extremo. Al nacer en asteroides con gravedad casi nula o muy baja, sus huesos se alargan, sus extremidades son más finas y su corazón es más débil. Para un Belter, bajar a la Tierra no es un viaje de vacaciones, es una tortura. El peso de su propio cuerpo bajo la gravedad terrestre es suficiente para romperles los huesos o colapsarles los pulmones. En The Expanse, la gravedad no es solo una fuerza física, es una barrera social. Define quién eres, dónde puedes vivir y cuánto dolor puedes soportar. Cuando vemos a un personaje sufrir durante una maniobra de alta aceleración, el famoso High G, no es drama gratuito. Es el recordatorio de que el ser humano está intentando conquistar un lugar para el que su biología no le dio permiso. Y aparte de mostrarnos el tema de la gravedad de manera excelente, también nos muestra los efectos de la presión. Lo que pasa con las heridas en el espacio, hemorragias en el vacío y un enorme etcétera que daría como para otro vídeo solo para eso. ¿Es su primera vez en gravedad cero? Sí. Sin gravedad, las heridas no se drenan. Sangre estancada, coágulos, inflamaciones. Una hemorragia interna es una sentencia de muerte. Si esperas ver combates de naves haciendo piruetas como había en este combate y rayos láser de plasma estilo Star Wars, prepárate para algo mucho más crudo. En esta serie, las batallas espaciales se rigen por 3 reglas que casi nadie más se atreve a mostrar. 1. El combate es a ciegas y a distancia. Las naves no se ven por la ventana. Se disparan desde miles de kilómetros. Una batalla es, básicamente, lanzar torpedos y esperar minutos a que los PDC, cañones de defensa de punto, los intercepten con una lluvia de proyectiles de tungsteno. No hay láseres de colores, hay balística pura y dura. 2. Naves de cristal y despresurización. Como no existen los escudos de energía mágicos, cualquier bala que te alcance va a atravesar el casco como si fuera mantequilla. Por eso, antes de empezar a disparar, la tripulación hace algo aterrador. Vacían todo el aire de la nave. Luchan en el vacío, con sus trajes espaciales puestos. ¿Por qué? Porque si un proyectil atraviesa una habitación llena de aire, la descompresión explosiva te mataría al instante. Si la nave ya está en vacío, un agujero en el casco es solo un agujero.
3. El zumo. Aquí es donde volvemos a la gravedad. Para esquivar un torpedo, la nave tiene que acelerar a niveles que aplastarían los pulmones de un ser humano. Para sobrevivir a estas maniobras, los asientos de la cabina inyectan automáticamente en el cuello de los tripulantes un cóctel de sustancias llamado The Juice. Es una mezcla de estimulantes y anticoagulantes para evitar que el corazón se detenga o que sufras un derrame cerebral por la presión de las G. Cuando ves a los personajes con los ojos rojos, sudando y casi perdiendo el conocimiento, no es drama. Es su cuerpo intentando no morir bajo el peso de la física. Para que The Expanse funcione como una serie de aventuras y no como un documental denso de la NASA, necesita 2 milagros científicos. Aquí entramos de lleno en la pura ciencia ficción fantasiosa. 1. El motor Epstein, el fin de la tiranía del combustible. En la vida real, para ir a Marte necesitamos meses y toneladas de combustible. El motor Epstein es una fusión nuclear ultra eficiente que permite acelerar de forma constante. Esto es lo que permite que las naves tengan gravedad, por aceleración, durante todo el viaje. Es la trampa elegante de los autores. Nos dan un motor imposible para poder mostrarnos una física de naves realista. Sin el motor Epstein, no habría imperio marciano ni guerra en el cinturón. Solo habría gente esperando años a que su nave llegara a su destino. 2. La protomolécula, el elemento extra en la ciencia ficción. Mientras que los humanos sudan sangre para conseguir un poco de gravedad, esta entidad azul hace cosas que parecen magia. Cambia de forma, se alimenta de energía, ignora la inercia y las leyes de la física que conocemos, y se comunica instantáneamente. La protomolécula sirve como contraste. Al hacer que la ciencia humana sea tan dura y realista, cuando aparece algo que rompe las leyes de la física, el espectador siente el mismo miedo y asombro que los personajes. Si todo fuera fantástico, tipo Star Wars, la protomolécula no impresionaría a nadie. Aquí destaca porque es lo único imposible en un mundo de reglas estrictas. The Expanse no nos presenta una humanidad unida bajo una bandera utópica. Nos presenta un sistema solar fragmentado por el lugar donde naciste, y eso crea 3 culturas totalmente irreconciliables. La Tierra, la vieja gloria. Es el planeta de los privilegios y la superpoblación. Con 30.000 millones de personas, la mitad de la población vive de la asistencia básica. ¿Os suena de algo el salario básico universal del que se está hablando ya? Es una sociedad estancada, que mira al resto del sistema como si fueran colonias rebeldes que le deben algo por ser la cuna de la humanidad. Su política es cínica, burocrática y cargada de un sentimiento de superioridad biológica. Marte, el sueño militarista. Marte es la otra cara de la moneda. Es una sociedad espartana, ultra tecnológica y con un objetivo único, el terraformeo. Los marcianos sacrifican libertades individuales por un bien común: convertir el planeta rojo en un jardín para sus nietos. De ahí nace su disciplina militar y su odio hacia la pereza de la Tierra. Tienen su propio orgullo, su propio acento y una tecnología que, aunque escasa, es superior porque cada tornillo ha sido fabricado con un propósito. ¿Te suena de algo un país de nada llamado China? El cinturón. La cultura del vacío. Aquí es donde la serie da el do de pecho. Los Belters, cinturonianos, no son solo gente que vive en rocas, son una nueva rama de la humanidad. Han desarrollado su propio idioma criollo, el Lang Belta, una mezcla de lenguas terrestres que nació de la necesidad de comunicarse en las minas. Tienen su propia cultura de gestos. Como en el vacío no puedes oír a nadie, usan movimientos exagerados de manos y hombros para comunicarse a través del cristal de los cascos. Para un Belter, el aire y el agua son más valiosos que el oro, y esa escasez ha forjado una identidad de lucha y resentimiento contra los interiores que los explotan. Este es el toque diferencial. La serie entiende que la distancia física crea distancia cultural. La física dicta cómo se mueven las naves, pero la antropología dicta por qué se disparan entre ellos.
En The Expanse, el conflicto no es entre buenos y malos, sino entre visiones del mundo, en este caso, visiones de vida, que son el resultado directo del entorno donde cada uno respira y muere. Si este viaje por la física de The Expanse te ha dejado con la cabeza dando vueltas, y quieres entender mejor por qué, en pleno 2026, seguimos sin tener esa gravedad artificial de las películas, te dejo este vídeo para descubrir por qué aún seguimos flotando en el espacio. Si el vídeo te gustó, méteme un buen like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Copen.